hacia una nueva demografía, la sociedad, el auge demográfico del siglo XVIII. El siglo XVIII es considerado como el inicio de los grandes cambios, caracterizado por el descenso significativo de la mortalidad infantil, la mejora en la alimentación, avances médicos, aumento de la esperanza de vida y por primera vez en la historia el crecimiento sostenido de la población. Con todo, subsistirá la elevada mortalidad ordinaria, muy alta mortalidad infantil, fuerte dependencia de los ciclos naturales de las cosechas, escasa capacidad defensiva frente a las enfermedades y el azote periódico de la mortandad extraordinaria. El siglo XVIII sigue perteneciendo al régimen demográfico antiguo, aunque se va intuyendo los cambios, lo que permite considerarlo un periodo de transición. Por primera vez se superan ciertos topes en la población europea, pues apenas había crecido entre 1350 hasta 1700. La preocupación demográfica y el tamaño de la población era esencial en los planteamientos mercantilistas. Se inician los grandes censos de población organizados por los gobiernos y realizados con mayor precisión. Surge así la demografía, vinculada inicialmente a la economía política e interesada en conocer la cuantía y los detalles más concretos de la población, sexo, grupos de edades, estado civil, etc., junto a datos de carácter económico como la distribución geográfica de los habitantes y las actividades que realizaban y otros aspectos. Ya desde 1720, Suecia se interesó por la contabilidad de bautizos y defunciones. En tiempos de Carlos III se realizaron los promovidos por el conde Aranda, presidente del Consejo de Castilla, entre los que se contaba también el sexo, edades y estado civil, y el más complejo, el de Florida Blanca, que añade un buen número de informaciones de interés económico y social. En Francia, a mediados de siglo, hubo recuentos parciales de la población llevados a cabo por determinados intendentes en sus respectivos territorios. A los censos oficiales se unieron a algunos privados, indicativos del interés que comenzaba a despertar la cuestión entre algunos ilustrados. Pese a su abundancia y fiabilidad de muchos recuentos, el reconocimiento detallado de la demografía del siglo XVIII sigue basándose como fuente primaria en los registros parroquiales que permiten conocer el comportamiento de los factores que determinan el incremento o descenso de una población, natalidad, nupcialidad, mortalidad y migraciones. A inicios de siglo, el total de la población europea puede calcularse en unos 125 millones de habitantes y a finales llegaba aproximadamente a los 195 millones. El crecimiento mayor se produjo entre 1750 y 1800. La preocupación demográfica dio lugar a posturas contrapuestas entre quienes consideraban que la población de la Tierra no llegaba a la 10ª parte de la del mundo antiguo, lo que hizo temer que pudiera despoblarse, y aquellos que comenzaban a temer las consecuencias de una población excesiva. El crecimiento no afectó por igual a todos los países europeos, con diferencias regionales. Los principales incrementos demográficos se dieron en países que vivieron una fuerte expansión económica y en territorios anteriormente poco poblados y con economías débiles, que fueron objeto de una intensa inmigración colonizadora. Este segundo motivo explica el que un espacio económicamente atrasado como Pomerania, como la Pomerania prusiana, creciera en un porcentaje superior al de la próspera Inglaterra, siendo también muy elevados los incrementos de otros territorios con economías poco evolucionadas como el Ducado de Prusia o la Prusia Oriental, Silesia, Hungría o el interior de la Rusia europea. Los mayores aumentos demográficos se dieron en el Nuevo Mundo y las colonias inglesas de Norteamérica, donde batieron todos los récords. Se calcula que de Gran Bretaña e Irlanda pasaron hacia América del Norte cerca de 1 millón de personas. En Alemania, solo entre 1730 al 40, se recuperaron los niveles anteriores a la Guerra de los 30 años, unos 20 millones. Importante fue también el crecimiento de Suecia o Noruega. Tanto Francia como España e Italia experimentaron un crecimiento más moderado. Francia en el año 1700 era el país más poblado de Europa, pero su crecimiento fue escaso.
y se explica por diversos factores, entre ellos por una estructura económica con una fuerte desproporción entre población y trabajo, un bajo nivel de salarios reales, la incidencia de la crisis cerealista, el mantenimiento de una edad relativamente alta de acceso al matrimonio o una importante proporción del celibato. En España también hubo diferencias regionales importantes. Los mayores crecimientos se dieron en el litoral mediterráneo. Además de medidas de autocontrol como el celibato o el retraso en el matrimonio, los excedentes de población de Galicia, Asturias o País Vasco protagonizaron una migración con destino a Madrid, Andalucía y América. En Italia hubo una gran diferencia entre el norte, más bien próspero, que creció menos, y el sur o las islas, que aumentaron, especialmente el Reino de Nápoles, y este incremento fue modesto en las Provincias Unidas. En la Europa del norte y el este, la disponibilidad de espacio y de tierras facilitó los crecimientos demográficos que debieron mucho a la inmigración. En el caso de los territorios dominados por la nueva monarquía de Prusia, donde también se produjo una disminución de la edad de acceso al matrimonio o el leve descenso de la tasa de mortalidad, fruto de la coyuntura económica favorable. Algo similar ocurrió en Rusia, cuyo aumento de población solo puede explicarse por el reparto de Polonia y la intensa colonización de algunas regiones en la segunda mitad del siglo. En cuanto a la densidad de población, en 1800 las más elevadas eran las de Inglaterra o Alemania, que tenían 66 y 68,6 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente, si bien en las regiones industriales del noroeste, la llamada Inglaterra Negra, superaban los 200. Les seguía Italia y Francia, mientras que España ofrecía una media de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque algunas regiones del norte sobrepasaban los 50 o 60. La densidad de Rusia era de 7,1, si bien con grandes variaciones regionales, llegando a la zona del centro con 25,8 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento demográfico benefició ampliamente a las ciudades. En 1800 el territorio más urbanizado era Holanda, seguido de Inglaterra y Gales. Más baja era la proporción de Italia, España o Francia, similar a la de Portugal. La más baja de todas era Polonia. La proporción de habitantes de las ciudades aumentó en general, a causa sobre todo de la inmigración, que corregía la tendencia urbana al predominio de la mortalidad sobre la natalidad. Poca higiene, excrementos, malos olores, escasa pavimentación, falta de agua, mala iluminación nocturna, inseguridad, enterramientos dentro de las ciudades. Hasta finales de siglo no se insistió en abrir cementerios en el exterior. Eran algunas de las condiciones de la vida urbana que empeoraban en los barrios más populares y afectaban de manera especial a los inmigrantes pobres. Otro de los grandes peligros urbanos era el fuego. En Bruselas, el incendio de 1695 destruyó cerca de 4.000 casas. Y en Moscú, en 1773, se llevó una décima parte de los edificios. Las ciudades europeas con mayor número de habitantes seguían siendo Londres, París y Nápoles. Las ciudades que más población ganan en el siglo XVIII fueron las capitales políticas como el crecimiento de Berlín o los Cortes de Dresde, que fue la cabeza del electorado de San Petersburgo, fundada en 1703 por Pedro I, que se acercaba a los 230.000 habitantes en 1800. Otro tipo de ciudad que creció fueron los puertos de mar, como en Francia, con Nantes, cuya fortuna se basaba en el comercio de esclavos. Puertos franceses importantes también eran Le Havre, Marsella y Burdeos. En Inglaterra destaca Bristol, cuyo auge fue posterior a la independencia de los Estados Unidos. Un tercer grupo de ciudades que crecen son las industriales, especialmente en Inglaterra, como puede ser Leeds, Birmingham o Manchester, que se convertían en el siglo XIX en el símbolo de la revolución industrial. El número de ciudades que superan el listón de los 10.000 habitantes durante la Edad Moderna se situaba en la mitad sur. Otra constatación es que en el siglo XVIII el aumento de la población urbana no estuvo relacionado necesariamente con la expansión demográfica, pues los mayores incrementos se dieron tanto en territorios cuya población crecía como en otros en los que están estancados o retrocedían. Solo en la segunda mitad del siglo XVI había coincidido un rápido crecimiento de la población y una rápida urbanización.
Un único territorio europeo que experimentó un proceso de urbanización gradual durante toda la Edad Moderna fueron las Islas Británicas, incluida Irlanda. Causas del crecimiento de población. La natalidad estaba en relación directa con la economía. La población seguía dependiendo de la naturaleza. En plena guerra de sucesión de España fue especialmente crudo en Francia el invierno de 1709, en el que la gente se moría de frío y hambre en las calles de París y también en algunas ciudades españolas. A partir de entonces la situación mejoró y las carestías no volvieron a provocar mortandades masivas, hecho novedoso que anticipaba el cambio de régimen demográfico. Si bien las crisis provocadas por las malas cosechas y el alza de precios fueron frecuentes en las 2 últimas décadas del siglo. Otro elemento favorable a este crecimiento fue la mejora de la alimentación. Gracias a la difusión de cultivos de rendimiento muy superior a los cereales, como el maíz o la patata, aunque también contribuyó a la expansión del trigo y cereales secundarios. A finales del siglo XVIII, buena parte de Europa constituye un área de baja nupcialidad. Lo más novedoso fue el inicio de cierto control de los nacimientos. En la Francia posterior a 1770 hubo una tendencia a la reducción de la natalidad debido a causas como el descenso de la nupcialidad, el aumento del celibato, el retraso de la edad del matrimonio o la reducción de la fecundidad. Las prácticas contraconceptivas alcanzaron en Francia una extensión hasta entonces desconocida y que afectó en buena medida a sectores sociales elevados, llegando en la última década a los grupos populares. El incremento de la contracepción por métodos naturales ha sido interpretado en ocasiones como una consecuencia de la incipiente descristianización. Otro de los factores fue la disminución de la mortalidad. Los limitados avances de la medicina no fueron más allá de las mejoras en la distribución y el uso de sustancias contra las fiebres, la enfermedad venérea o la inoculación de la viruela. Mayor incidencia tuvo las mejoras higiénicas, apertura de cementerios fuera de los recintos urbanos, medida para propiciar la limpieza de calles y retirar basuras, pavimentación, canalización de agua potable y el alcantarillado, saneamiento de las tierras pantanosas, etc. Con frecuencia no tuvieron gran éxito, entre otras, por la escasez de cambios en la higiene personal de la mayoría de la población. La variación principal afectó a la mortalidad extraordinaria, que atacó con menos virulencia que en el siglo anterior. El hecho más descollante fue la desaparición de la peste en Europa occidental, aunque continuó siendo endémica en los Balcanes. Los últimos brotes de peste en el Mediterráneo fueron consecuencia de contagios transmitidos por vía marítima. La lucha secular contra dicha epidemia, las severas cuarentenas, los cordones sanitarios o las drásticas medidas para cortar el contagio fueron muy eficaces, aunque siguió habiendo epidemias distintas a la peste, como tifus, viruela, sarampión, tos férica, gripe, difteria, disentería, tuberculosis, en distintas oleadas. Los mayores avances médicos se dieron en la lucha contra la viruela, con especial incidencia en la población infantil. El primer método fue la inoculación, que tuvo defensores y detractores. Era una práctica preventiva que consistía en introducir en un individuo sano pus varioloso de un enfermo para provocar su inmunización, pero no era muy eficaz y provocaba infecciones. Mayor importancia tuvo la primera vacuna, en 1796, cuyo nombre procede de la vaca, pues se observó que la viruela de estos animales inmunizaba a los humanos. La menor envergadura y frecuencia de las guerras, así como la mayor disciplina de los ejércitos, redujo los saqueos y actos vandálicos. No obstante, hubo muchas guerras y la mortalidad fue muy elevada. El fuerte crecimiento demográfico en la Europa oriental halla su principal explicación en la colonización de nuevas tierras. Al retirarse los turcos, muchos colonos germanos avanzaron hacia zonas escasamente pobladas de Hungría y el sur de Rusia. La conquista de Silesia por el monarca prusiano en 1740 fue seguida de una intensa colonización. Menos éxito tuvo, en cambio, la política de atraer población extranjera para colonizar Siberia. Otro caso fue Alsacia, desolada durante la Guerra de los 30 años, que ya desde mediados del siglo XVII acogió una importante inmigración.
Carlos III promovió el asentamiento de los colonos católicos suizos y alemanes en Sierra Morena, Andalucía, y con todo la migración más importante fue la que se desplazaron otras personas a otros continentes. Hacia 1800 América del Norte e Iberoamérica estaban pobladas por habitantes de origen europeo, sobre todo británicos, españoles y portugueses. El fuerte incremento de la población sirvió de estímulo para la expansión agraria y la mejora de cultivos, el incremento de la producción manufacturera e industrial, el auge del comercio y las comunicaciones, etc. Los privilegiados, nobleza y clero. Durante el siglo XVIII persistió la sociedad estamental. Los privilegiados eran la consecuencia de la desigualdad ante la ley propia del antiguo régimen, protegidos por leyes privadas, más favorables que las que afectaban al común y amplificadas por el reconocimiento de los demás y el respeto social que se debía a su superioridad. Códigos del honor, etiquetas y usos sociales codificaban los comportamientos, imponiendo obligaciones tanto a los inferiores como a quienes disfrutaban del privilegio. El siglo XVIII se consideraba como una etapa de decadencia y debilidad de la nobleza ante el acoso de la burguesía, pero en realidad los privilegios se mantuvieron y en ciertas zonas se reforzaron, visibles tanto en su participación en el poder político como en el volumen de sus patrimonios o el predominio social de sus valores. No obstante, la crítica ilustrada se cebó con frecuencia en las desigualdades, lo que contribuyó al desgaste del estamento. En casi toda Europa, el siglo XVIII fue un periodo de estrecha colaboración entre la corona y la nobleza, condición ineludible para el triunfo del absolutismo. Ningún monarca podía prescindir del apoyo de sus nobles, como lo demuestra el fracaso de la política del emperador José II, empeñado en limitar sus privilegios. El predominio social del modelo nobiliario hizo que fueran muchos en la Europa occidental los personajes procedentes del Estado llano que ansiaban consagrar su ascenso social integrándose en la nobleza. Algunos viejos linajes, dañados por la crisis económica del siglo anterior, el agotamiento biológico o la pérdida de poder político, se vieron relevados por nuevos nobles. El factor decisivo de su encumbramiento fue el servicio al rey, en la economía, política, el ejército, etc., lo que demuestra la importancia que había alcanzado la corona en el juego de poderes. En buena parte de Europa, la aristocracia tradicional se vio obligada a compartir el poder político con burgueses y nuevos nobles. Esta promoción la practicaron hábilmente los reyes españoles de la dinastía Borbón, reduciendo el protagonismo político de la alta nobleza en la etapa final de la Casa de Austria. La vieja nobleza quedó relegada a organismos como los consejos españoles o los parlamentos franceses, mientras los burgueses y nuevos nobles ocupaban los nuevos cargos unipersonales, miembros de gabinete en Francia o Inglaterra o secretarios de Estado en España. El origen burgués influyó en el cambio de mentalidad de la nobleza. Muchos nobles supieron gestionar hábilmente sus patrimonios para obtener un mayor beneficio. Aumentaron sus posesiones agrarias, las modernizaron aplicando en ellas medidas propuestas por la fisiocracia o por el naciente capitalismo agrario. En Inglaterra participaron de los enclosures que les permitieron aumentar sus propiedades. Algunos gobiernos trataron de animar a la nobleza a que participara en los negocios. En España, la autorización para comerciar se les dio en 1765. La nobleza era minoritaria pese a que hubiera variaciones entre unos y otros países. En España la proporción variaba entre los territorios cántabros, con una alta concentración de hidalgos, y los que mantienen proporciones bajas, como en la meseta sur o Andalucía. Por regla general, allí donde eran menos abundantes los nobles, se diferenciaban más del común, pues mantenían mayores privilegios y eran más ricos. Más compleja resultó la situación del clero en los países católicos. La Ilustración favoreció la secularización y el absolutismo ilustrado se empeñó en reforzar el control realista de los monarcas sobre las iglesias nacionales, lo que les permitió reducir las exenciones fiscales, los derechos de asilo y otros privilegios. Muchos ilustrados consideraban que había un número excesivo de clérigos, frailes, monjes y monjas. Criticaban el celibato al no contribuir al aumento de población, o consideraban que se trataba de un sector improductivo y ocioso, cuando no ignorante.
Todos los gobernantes, inspirados en la Ilustración, deseaban reducir su número. En el mundo protestante, los pastores y obispos no se veían respaldados por la enorme propiedad territorial y riqueza de la Iglesia de Roma, por lo que no puede hablarse de un clero privilegiado similar al católico, aunque gozaban también del reconocimiento y el respaldo social, junto a la capacidad de orientar las conciencias y los comportamientos. En territorios no católicos, el clero quedó subordinado a los intereses del soberano, quien controlaba su formación y actuación. En Inglaterra y la Irlanda anglicana, la dependencia de los pastores con respecto a los propietarios territoriales atrajo hacia tales puestos a muchos segundones de la gentry. La consolidación de la burguesía. La burguesía formaba parte del tercer estado, el estado llano o común. Pero el elemento revolvedor fue que el dinero le habían permitido romper la división horizontal de los estamentos para elevarse hacia las superiores. Sus diferencias con sus integrantes del estado llano eran mayores que las que les separaba de la nobleza. La peculiaridad del siglo XVIII es la consolidación de dicho grupo. Sus miembros estaban vinculados a las actividades capitalistas de carácter mercantil y los principales burgueses eran comerciantes internacionales, armadores, propietarios de manufacturas destacadas, sobre todo en Inglaterra, de las nuevas industrias, empresarios mineros, asentistas y arrendatarios de impuestos, inversores en las compañías por acciones, banqueros y otros. Más que una mentalidad, lo que les definía era un nivel aceptable de riqueza obtenida en actividades capitalistas. Un tercer sector, quizá el más novedoso, era el de los profesionales liberales, abogados, médicos, impresores, periodistas, libreros, militares, etc. Los más ricos eran los más importantes, y por debajo había un grupo numeroso de clase media, constituido por gentes cuyas actividades y niveles de riqueza o de influencia eran menores. La desigualdad entre ellos dio lugar a la Revolución Francesa por rencor de una burguesía inferior, quienes habían ido creando unas expectativas que el antiguo régimen no fue capaz de satisfacer. Los burgueses triunfantes no planteaban un conflicto con la nobleza, pues aspiraban a beneficiarse de las ventajas que ofrecía su inclusión en ella, además de los valores que incorporaban. Lamentablemente, estaba esbozándose la transición de la sociedad estamental hacia la sociedad de clases, basada en la riqueza y en los valores burgueses, que no acabarían de imponerse hasta el siglo XIX. Será con el liberalismo, fruto de la Revolución Francesa, cuando se afirme una ética burguesa. No obstante, el hecho de que los burgueses se hicieran a sí mismos implicaba una valoración nueva del trabajo y el mérito, además de virtudes y actitudes distintas a las de la nobleza, principio propio de un sector social que llevaba en su desarrollo un germen de destrucción de los valores nobiliarios y especialmente los privilegios. La propia Ilustración fue en gran medida el resultado de una concepción burguesa del mundo. Otra característica apreciable es la presencia entre los burgueses de numerosos disidentes religiosos. Muchos mercaderes, manufactureros o industriales británicos eran baptistas, congregaciones o cuáqueros, de la misma forma que casi la comunidad mercantil irlandesa era católica o presbiteriana. La hacienda real francesa estuvo frecuentemente en manos de banqueros protestantes con sede en Suiza y en Alemania y la Europa oriental los judíos desarrollaban buena parte del comercio. Fueron los países más avanzados los que experimentaron una mayor presencia burguesa, sobre todo Inglaterra, la más abundante y diversa de Europa, gracias al inicio de la Revolución Industrial. La nobleza intervenía en las actividades económicas, mientras que los financieros tenían intereses también en la agricultura y si lograban ennoblecerse no tenían la obligación de abandonar sus actividades. Más débil era la burguesía de otros países, limitándose a una burguesía mercantil en las principales capitales políticas, ciudades importantes o puertos de mar. En España la burguesía industrial solo aparece tímidamente en Cataluña y vinculada al sector textil. La burguesía es una clase urbana y hacia el este de Europa la ausencia de ciudades importantes y el fuerte predominio agrícola señorial dejaban escasas opciones a los pocos burgueses.
La nobleza terrateniente polaca o rusa se ocupó de gestionar el comercio, las manufacturas o la minería, beneficiándose del trabajo de los siervos, igual que hacían en sus tierras. Campesinos y trabajadores de las ciudades. Pese al auge de la ciudad, la gran mayoría de los europeos seguían siendo campesinos, cuyo porcentaje se situaban en Francia y España en torno al 80% de la población. En el campesinado de Occidente existían numerosas diferencias, marcadas por la cantidad de tierras que poseían, si bien los arrendatarios de cierta importancia o con arrendamientos cómodos formaban parte de la élite rural. El cambio más importante se dio en Inglaterra, donde los Enclosure Acts, dictados por el Parlamento, facilitaron la concentración de la propiedad en manos de aristócratas y miembros de la gentry, en prejuicio de arrendatarios y propietarios de menor envergadura. Muchos campesinos emigraron a la ciudad o a las nuevas industrias, al tiempo que el incremento de las explotaciones y la búsqueda de una mayor productividad ampliaba la demanda de mano de obra jornalera en un claro proceso de proletización que implicaba el deterioro de las condiciones de trabajo. La decadencia de la propiedad campesina general en Europa tenía excepciones, como la de Suecia, con un 52,6%. En la Europa continental, la situación del campesinado apenas varió. La estructura de la propiedad experimentó pocos cambios en manos de la nobleza y el clero en los países católicos, y la actividad agrícola y ganadera continuó dependiendo de la naturaleza y sus ciclos, todo ello agravado por el peso de la fiscalidad real, rentas señoriales, diezmos y contribuciones a la Iglesia católica o deudas contraídas. En peor situación estaban los jornaleros, que solo disponían de su trabajo para subsistir o emigrando, y pasando a engrosar en muchos casos la amplia categoría de los pobres y mendigos. Muchos campesinos complementaban su actividad con labores manufactureras de trabajo a domicilio, especialmente en el sector textil, de la lana o el lino. Artesanos agremiados y trabajadores asalariados convivían en la ciudad. Entre estos últimos, los más numerosos eran los criados o sirvientes de distinto nivel. Pese a ventajas como la garantía de la alimentación, alojamiento y vestuario, estaban sometidos a un fuerte control que les impedía encontrar trabajos sin referencias positivas del anterior. Otros trabajadores urbanos se dedicaban a trabajos eventuales, contratados en muchos casos por un solo día. Para la mayoría de inmigrantes era una salida laboral muy viable. El gremio estaba fuertemente instalado. Los gremios estaban fuertemente instalados en Europa, especialmente en los países centroeuropeos y mediterráneos. Las ansias de libertad económica llevaron a muchos tratadistas a atacarlos de forma reiterada. Las autoridades solían defenderlos para poder estructurar y controlar el mundo del trabajo. El sistema gremial entró en decadencia antes de su desaparición con las reformas liberales decimonónicas. En muchos lugares la vida gremial se veía alterada por las tensiones de maestros, la dependencia excesiva o el bajo salario de los aprendices, o la frustración de los oficiales, que veían cerrado por diversos medios el paso a la condición de maestro. Por otra parte, la dependencia del patrón del taller era en ocasiones muy grande. A los problemas existentes se añadía el de la competencia de los gremios con los mercaderes empresarios, como en Lyon, donde los productores de seda se enfrentaban con los grandes mercaderes empresarios que dominaban la producción y el mercado de la que era la principal manufactura de la ciudad. El control de los trabajadores se intensificó con los sistemas de trabajo vinculados a la naciente industria. Se vigilaba su vida privada, las tabernas que frecuentaban, sus viviendas, se les prohibía circular a partir de una hora determinada en la noche, etc. En Francia, una ley de 1781 impuso a todos los operarios la posesión de una cartilla que debía ser firmada por cada patrón. Los trabajadores trataron de defenderse con asociaciones, las cuales fueron prohibidas tanto en Francia como en Inglaterra. Entre las existentes destacan las compagnies, surgidos para agrupar en Francia oficiales descontentos. Se extendieron también a otros sectores. El sistema gremial no dejaba de ser una estructura protectora, ya que fuera de ella las condiciones de trabajo empeoraban, con jornadas aún más abusivas, más disciplina horaria y mayor exigencia productiva. Los salarios quedaron por detrás de los precios.
adecuándose únicamente en áreas en que creció la demanda de trabajo, como el norte de Inglaterra o Cataluña. Por otra parte, las leyes de mercado, útiles para el empresario y el empleador, desprotegían a los trabajadores con salarios que apenas cubrían la subsistencia. En muchos casos, como ocurría en las minas, proliferó el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres en la hilatura o en la manufactura sedera del norte de Italia o del Valle del Ródano. La obsesión por la productividad en los inicios de la Revolución Industrial deterioró las condiciones de trabajo, las viviendas y la salubridad. Se iniciaba así el proceso de proletización que acercaba a los trabajadores a los pobres, difuminándolo con frecuencia la frontera entre ellos, lo que implicaba el aumento de la pobreza. Pobreza y marginación, la conflictividad social. Las mayores concentraciones de pobres se daban en las ciudades, atraídos también por la mayor presencia en ellas de las instituciones de caridad y asistencia. Los tratadistas ilustrados se preocuparon de distinguir al pobre conyugal, merecedor de ayudas, del vago y ocioso que vinculaban a la delincuencia, por lo que propusieron que fueran aislados y reprimidos para proteger el orden público. Ya venían creándose instituciones que combinaban la reclusión con el trabajo obligatorio, las cuales proliferaron en el siglo XVIII, como casas de trabajo en Berlín, hospitales en los que también se trabajaba, las workhouses inglesas, los alberghi de Poveri de Nápoles o Palermo, o el hospicio y casa de corrección creado en San Fernando de Henares. En el mundo rural, los desórdenes solían ser una reacción frente al precio excesivo o la mala calidad de la harina o el pan, generalmente en los periodos de malas cosechas. El desabastecimiento recaía sobre las autoridades municipales y en casos más graves tendía a desplazarse hacia los más ricos, a quienes se les culpaba de especular con la escasez para enriquecerse. En años de carestía, una de las reacciones habituales era la oposición a la salida de cereales hacia otras localidades, que provocaba el miedo al desabastecimiento de la propia. Un carácter más general tuvo la oposición suscitada por la liberación del comercio de granos, que fue decretada en Francia o España. Los motines que tuvieron lugar en España en 1766, generados por la carestía, respondían a las motivaciones diversas y entre ellas el malestar creado por la liberación en 1765 del comercio interior de granos. En el caso de Madrid, con el motín de Esquilache, el descontento fue aprovechado para organizar un motín de corte con intención política. En Francia, la guerra de la harina en 1775 no se debió exclusivamente a la mala cosecha de aquel año, sino a los temores creados por la eliminación el año anterior de la restricción al comercio de cereales. Los desórdenes provocados por la carestía fueron frecuentes en toda Europa en años de malas cosechas. Habitualmente eran motines rurales y urbanos de carácter local. Ciertas manifestaciones de violencia rural obedecen al malestar por el avance de los enclosures en Inglaterra. En 1742 se produjo en el sureste de Escocia la Leviers Revolt, o revuelta igualitaria, con acciones de violencia nocturna contra los propietarios de cierta importancia, con la finalidad de evitar que expulsaran a sus arrendatarios para acercar sus tierras y convertirlas en pastos. En los 60 de ese mismo siglo, los White Boys irlandeses se opusieron también a los enclosures, destruyendo las vallas o mutilando el ganado. Otra forma de protesta, no específicamente rural o urbana, era la destrucción de instrumentos de trabajo para, de una forma, atacar al empresario para obtener aumentos salariales en un sistema de producción dispersa, como lo era también la destrucción de materias primas, el incendio de la casa del empresario, etc. Una de las principales revueltas campesinas en la Europa occidental fue la de los Camisards en Languedoc entre 1702 al 1705, en plena guerra de sucesión española. Los participantes eran hugonotes y el desencadenante fue la persecución de los campesinos protestantes de la Cevenés. Se opusieron a los diezmos, aunque por distintos motivos.
Para los irlandeses católicos, la causa era el excesivo rigor en el cobro, mientras que los camisards rechazaban mantener al clero de una iglesia que no fuese la suya. Las malas cosechas aumentaron el descontento. Pese a la dura represión, el protestantismo no pudo ser erradicado de entre los campesinos de Languedoc. En conjunto, el siglo XVIII fue un periodo de relativa tranquilidad en el mundo rural por la buena coyuntura económica y a la menor incidencia de epidemias, guerras y otros azotes. Pero esto no vale para la Europa del Este del Elba, donde la mala situación del campesinado, sujeto a la servidumbre, hizo de las revueltas un fenómeno endémico. Una de las principales fue la revuelta de Bohemia en 1755. El año anterior el emperador José II trató sin éxito de suavizar las presiones sobre el campesinado, pero agudizó la desesperación del mundo rural. Bandas armadas se apoderaron de buena parte del reino, quemaron castillos, amenazaron a los administradores y proclamaron la abolición de las corbeas. Al carecer de armas y preparación militar, fueron dispersados con facilidad. Con todo, los rebeldes habían logrado atemorizar a los señores y en los años siguientes el emperador pudo atemperar las corbeas. En Hungría fue importante la revuelta de Rákóczi entre 1703 a 1711, un levantamiento nacional generalizado que creó grandes dificultades al emperador. En Bohemia y otros territorios de los Habsburgo, los levantamientos campesinos lograron mejorar la legislación. Así, en la zona del Danubio se promulgó disposiciones en dicho sentido, de la misma forma que las revueltas de Transilvania en 1784 dieron lugar a la abolición de la servidumbre en Hungría. El campesinado ruso era el que padecía la servidumbre más dura. Uno de sus principales destinos era la tierra de los cosacos, en el suroeste, junto a los ríos Don, Volga y Yalk, territorios fronterizos dedicados a la ganadería. La llegada de fugitivos, el uso habitual de armas y el ambiente de libertad que en ella se respiraba, dio lugar a muchas de las grandes revueltas en respuesta al intento del gobierno de perseguir a los siervos allí refugiados, pero que recogió posteriormente diversas oposiciones en la reforma de Pedro I y al cisma surgido en el seno de la Iglesia rusa en la segunda mitad del siglo XVII, en la que se veía al occidentalizante zar como un anticristo. Muchos cosacos se desplazaron más al este del Yack, donde se iniciaría en 1772 la formidable revuelta encabezada por Yemelián Ivanovich Pugachov, un aventurero que se hizo pasar por el popular y asesinado zar Pedro III. Pugachov provocó levantamientos de siervos en el curso del Volga hasta implicar quizá unos 3 millones de campesinos. Pero la revuelta se deshizo por la hostilidad de los cosacos del Don, el invierno o la firma de paz con Turquía que permitió a Catalina II reforzar el ejército con el que los combatiría. La dura represión tuvo el efecto de reducir la cantidad e importancia de los levantamientos campesinos en los años siguientes. Aunque no siempre resulta fácil distinguir las protestas urbanas de las rurales, que con frecuencia se mezclan, había una tipología específica de alteraciones urbanas, entre las que se incluyen las huelgas, que a menudo generaban incidentes. La causa principal de las protestas urbanas eran los bajos salarios, coincidiendo con los periodos de carestía, por lo que se les denominaba tumultos del pan. Una forma de manifestar las quejas en Inglaterra o Francia eran las peticiones al rey o a los parlamentos, aunque no solían ser eficaces. Eran frecuentes las marchas hacia Westminster o Versalles, lo que denotaban una notable capacidad organizativa a los convocantes.